Seguimos en la mira, como les anunciábamos, con Federico Comesaña. Fede. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches a todos. Bueno, tenemos en ciernes el plebiscito contra la reforma de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT con el apoyo del Partido Comunista, del Partido Socialista. Se vota junto a las próximas elecciones. La verdad que las encuestas muestran que un altísimo porcentaje, apenas un 2 o 3%, sabes más o menos exactamente de qué se trata este plebiscito. Un porcentaje altísimo, no tiene ni idea. Pero yo imagino que si le vas a decir a la gente te vas a jubilar con menos años y con más plata, ¿quién no va a votar eso, no? Sí, es bravo. Entonces, por eso es que decidimos primero explicar un poco en qué consiste la propuesta del PIT-CNT y después pararnos en el día después de si se aprueba esta iniciativa y qué pasaría con el Uruguay en las distintas dimensiones en las que impacta esto que parece muy sencillo porque nos entra en una única placa todo el texto de la propuesta del PIT-CNT, de la papeleta. Si vemos en pantalla tenemos todo el texto de la papeleta y si se acercan un poco a la tele o al celular perfectamente lo pueden leer, y que se resume aún en muchas menos palabras de las que están acá. También una granada es pequeña. Exactamente. Sacarle poleta. Exactamente. ¿Qué cambios introduce el plebiscito del PIT-CNT? Y vamos rápido para entender qué es lo que pretende la reforma. Lo primero es que el sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado. Esto es prácticamente textual que voy sacando y que con esto ya uno puede saber exactamente qué es lo que está votando. No así las consecuencias, pero sí lo que está votando. O sea que exclusivamente a través del Estado. Segundo, se prohíben los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. O sea que si nos quedaba la duda de si podía haber una AFAP todavía estatal, no, porque ya no se podría ir a un sistema de ahorro individual. Ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional, es decir que la jubilación mínima y la pensión mínima se equipara con ese salario mínimo nacional. Derechos de acceso a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 años de servicio. Es decir, se echa para atrás la reforma o el principal elemento de discordia en esta reforma que ejecutó la administración actual. El Estado no podrá innovar en perjuicio de los afiliados al sistema de seguridad social tomando como base la reforma del 95 y sus modificaciones de 2008. Es decir, ya acá nos pone una base la Constitución que dice por debajo de lo que ya planteaba la reforma del 95 y las modificaciones del 2008 no se puede tocar. Y por último, que la entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante a las AFAP. O sea que constitucionalmente el gobierno no puede negociar una salida ordenada desde el punto de vista jurídico con las empresas que hoy brindan estos servicios a la población. Este es el texto. Ahora vamos al día después y vamos por partes. Primero, quizás los grandes números a nivel fiscal. Es decir, ¿qué impacto tienen todas estas medidas que tienen un impacto, obviamente? Jubilaciones mínimas que aumentan, edades de retiros más cortas. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los números cuando se ponen en los modelos, en este caso del Centro de Investigaciones Económicas, CINVE, que nadie en su sano juicio puede vincular con la derecha del espectro político? Son economistas de izquierda lo que le integran, básicamente. Sí, yo diría que son técnicos. En todo caso, hay cierta afiliación a algunos de ellos, pero después tenemos que su director anterior, Diego Aboal, hoy está como director del Instituto Nacional de Estadística. Pero por lo menos se han pronunciado, porque si uno le pide al Cuesta Duarte, ni siquiera el Cuesta Duarte se ha pronunciado, ¿no? Exactamente. Acá tenemos los números que hace el Observatorio de la Seguridad Social de CINVE, en el cual pone todos estos ingredientes dentro de la coctelera de un modelo económico y nos dice cuál sería el déficit del BPS. En el escenario base ya tenemos un déficit importante, entonces, bueno, no es que todo esto se debe a la reforma, pero vamos a desagregar en algunos momentos del tiempo qué pasaría con la reforma. Estamos en 2024, vamos 10 años para adelante. Acá tenemos
que el déficit estaría entre un 3 y un 4% del déficit del BPS. Con la reforma con esta reforma del PIT-CNT estamos aumentándole un punto. Y uno dice, bueno, un punto del PIB es más de lo que Uruguay gasta en tecnología, en innovación y desarrollo a nivel científico, que es algo que se está pidiendo durante tantos años y que es más del doble de lo que gasta hoy estamos gastando. De hecho, las estimaciones internacionales piden que sea un 1% el gasto en innovación y tecnología, y hace tiempo que estamos en un 0,4%. Vamos al año 2049, es decir, nos vamos 25 años para adelante y ya la reforma le agrega 4 puntos del PIB a el déficit del sistema previsional. 4 puntos del PIB es prácticamente lo que Uruguay está gastando hoy en educación. Es decir, un sistema educativo uruguayo nuevo que se le agrega en términos de gasto al sistema previsional. Esto es importante, que no sé si los jóvenes miran esto, pero yo no voy a estar ahí. Pero esto es lo que le están heredando, ¿no? Sí, seguramente lo termina recibiendo mi generación, pero sí. Esto es lo que terminamos pagándole a lo largo del tiempo al sistema previsional, o sea, le estamos pagando al BPS. El BPS pasa a gastar allá por el año 2049 14% del PBI. Y hoy estamos horrorizados porque gastamos un 8%. Y ya es mucho gastar un 8%, cuando en niñez y adolescencia gastamos menos de 1 o 2% como mucho, si somos generosos en colocar partidas que a veces no terminan de corresponder del todo. Pero pasamos a gastar del 8 al 14 en 25 años, 18% del PIB pasaríamos a gastar en 50 años. Es decir, esto, y recuerden aquel artículo que está dentro de la papeleta que dice que no se podría reducir para adelante, constitucionalmente, no se podrían reducir los beneficios que hoy ya tienen los afiliados a la Seguridad Social. Esto se podría solucionar con impuestos. Esto es impuestos o es recortes de gasto, distribución de gasto, pasando de gastar en tal o cual cosa a gastarlo en esto, es decir, reacomodar las prioridades. Esto en el mejor escenario posible, es decir, en el escenario en el cual no pasa absolutamente nada en el corto plazo que complique algunas trayectorias. Claro. Es decir, esto es, si no pasa nada, solamente en un escenario de laboratorio en el cual ponemos los ingredientes que nos plantea el PIT-CNT y los ponemos en la coctelera. Ahora, pueden pasar cosas. ¿Por qué? Fijémonos, este texto que está en inglés, que es un comunicado de Fitch Ratings, una de las calificadoras de riesgo de Uruguay, que lo que dice es, explica que uno de los grandes riesgos que tiene para la calificación de riesgo de la nota que tiene Uruguay, que es la que le permite hoy acceder a los mercados a una tasa muy pero muy beneficiosa para financiar su déficit fiscal, para financiar su deuda. Hoy tener un 4% del PIB de déficit no es problema, porque hay quienes nos lo financian de forma muy accesible. Eso es en buena parte porque tenemos una buena calificación, un grado inversor que ha mejorado gobierno a gobierno desde la salida de la crisis. Lo que llama la atención Fitch y llaman otros observadores del exterior es cuidado si llega a aprobarse esto, porque dice que esta reforma que plantea el PIT-CNT, ellos hablan del principal sindicato o central sindical, es que va a tener implicancias significativas a nivel de las finanzas públicas y los fondos de pensión y va a afectar en el corazón del mercado de capitales locales, dice. Igual, dice ellos, por ahora no le estamos dando mucha importancia porque entendemos que la probabilidad de que se apruebe es baja, dice. Incluso el hecho de que el Frente Amplio, el principal partido de oposición, no se haya manifestado a favor de esto, es un signo de que hay cierto consenso en el manejo macroeconómico y demás. O sea que lo ven por el lado positivo, pero lo ponen ahí sobre la mesa como un riesgo, y que es un riesgo que podría llegar a afectar. ¿Por qué? Porque si Uruguay empieza a tener una trayectoria de la deuda, como decíamos, con un gasto que en pocos años aumenta 1, 2, 3, 4, 5 puntos del PIB,
Entonces, dice, bueno, la trayectoria de la deuda no es tan sostenible como parece, entonces si no se hace algo al respecto, y difícil porque la Constitución va a estar sellado esta propuesta, No va a ser tan entonces fácil acceder a ya los mercados. Uruguay Nos no van a es prestar tan confiable para se prestar, nos va a porque a encarecer. Uruguay se le presta a 20, 30 años. Ujú. Y hay otra lectura interesante en todo esto, y es que las AFAP, además, tenemos un problema importante, que es que una parte importante de la plata que ellos tienen y administran está colocado directamente en bonos del Tesoro uruguayo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el que piense que esta plata de las AFAP va a ir a las arcas del Estado, y el Estado con esa plata va a poder hacer cosas o va a poder pagar mejor las jubilaciones y demás, en realidad se está olvidando de esta parte. Y es que 56%, como vemos acá, de los fondos que administran las AFAP está colocado en deuda del Estado. Suponete que vos estás endeudado, pero estás endeudado con tu tía, y tu tía se muere y te deja a vos su herencia, sos el único heredero, y vos decís, qué bien, en realidad voy a recibir un montón de plata, pero que resulta que la plata de tu tía te la había prestado a vos y vos se la debías, con lo cual te liberaste de una deuda, pero vos no recibiste nada. Y eso es un poco lo que pasa con las AFAP, porque buena parte, 56%, lo tienen invertido en títulos del Tesoro uruguayo. ¿Y qué pasa? Cuando convertimos a números, ese 56% nos da 13.300 millones de dólares. La deuda uruguaya son 53.000 millones de dólares. De esa deuda hay 43.600 que son títulos de deuda emitidos por el Estado. Las AFAP tienen 31% de los títulos de deuda emitidos por el Estado uruguayo. Es decir, que si un día para el otro Uruguay necesita convertir esos títulos de deuda porque tiene que pagar jubilaciones, entonces va a salir al mercado a emitir un 31% de su deuda, lo que hace que una sobreoferta enorme de títulos que hace que bajen su precio, aumenten la tasa de interés que piden. Es decir, un actor importante que hoy está en el mercado y que tiene 1/3 de la deuda uruguaya puede desaparecer. ¿Y qué pasa con esa deuda? Si se la queda el Estado, en realidad lo que está haciendo es bajar deuda, algo que a Uruguay hoy no le debería interesar en esta magnitud, pero si se la queda, en definitiva, se está haciendo trampa al solitario, porque es una deuda consigo mismo. Es decir, por este lado es algo que hay que tener mucha precaución a la hora de decir, bueno, ¿y qué se va a hacer con esta plata y cómo se va a administrar? Esto es por el lado recién de las finanzas públicas, que es un tema muy importante cuando hablamos de seguridad social y sostenibilidad, pero no es el único de los temas que hacen a la cuestión. Hay más. Hay mucho más. Lo vemos en el próximo bloque. Seguimos en la mira con Federico Comesaña. Ya vimos algunas de las consecuencias que puede tener el plebiscito contra la reforma previsional. Si que prospera, seguimos. Ahora nos vamos a meter en un ámbito que es menos intuitivo quizás que los anteriores, es decir, si lo que le estamos dando es mayores beneficios a los jubilados, a los trabajadores que se van a jubilar, seguramente va a impactar sobre las cuentas públicas. Capaz que uno no pensaría que en la magnitud que dicen los números, que es muy pero muy relevante, pero sí, obviamente va a haber un problema a nivel fiscal. Ahora hay un elemento que no hay que perder en cuenta, porque hace aquel último punto que mostrábamos de lo que eran los cambios que introduce la papeleta, y era que el Estado no puede retribuir a las AFAP por el lucro cesante, es decir, por cortarles el negocio. Cambiarle la regla de juego. Y eso hay varios abogados especialistas en derecho corporativo que se han expresado al respecto y nos llaman la atención de algunas cuestiones. Uno de ellos, si vemos en pantalla, Leonardo Costa, amigo de la casa, socio de Brum, Costa y Abogados, que nos dice, si tengo un derecho ya adquirido y vos me lo sacás, eso genera responsabilidad estatal. Pueden
ser juicios muy grandes contra el Estado uruguayo, porque si le sacás algo que vos creaste por ley, el Estado puede decir, esto no lo hago más, pero eso genera consecuencias jurídicas. Es decir, los uruguayos podemos decir no a las AFAP, podemos decirle no va más el negocio que tienen, pero como en todo Estado de Derecho, si yo te quito un derecho que tenés adquirido, yo te tengo que compensar de alguna forma. Y si no te compenso, hay organismos y hay instituciones a las cuales los inversores pueden recurrir y pueden hacer que el Estado pague y pague mucha plata. En ese caso, Fede, los juicios los podrían hacer las AFAP y también los podrían hacer los trabajadores que aportaron en las AFAP. Exactamente, las dos cosas. Sobre los juicios de la AFAP propiamente, decía Sandra González, socia de Ferrer, decía, ha habido y hay arbitrajes de inversión derivados de reformas de sistemas previsionales, es decir, esto no es nuevo en el mundo. La previsión de que la reforma no generará indemnización por lucro cesante a las AFAP no elimina los derechos de los inversores bajo el derecho internacional, porque el Estado no puede invocar su normativa interna para justificarse, para excusar una violación del derecho internacional. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Argentina, sin ir más lejos. Argentina perdió, dice el titular, un juicio millonario en un tribunal internacional por la nacionalización de las AFJP. En 2017 a Cristina se le ocurrió más o menos lo mismo. Bueno, vamos a traer toda esta plata para el Estado, andaba corta de plata en el sector público y dijo, tomemos los fondos de las AFJP. La sacó baratísima, por este juicio no le costó ni 10 millones de dólares. Pero hubo otro juicio, que es el de YPF, por el cual la justicia de Estados Unidos condenó a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares. Hasta para Argentina eso es un mundo de plata. Con lo cual, todo esto de los juicios internacionales no es algo a tomarse a la ligera cuando viene de empresas, pero tampoco, como vos decías, cuando viene de los propios usuarios del sistema, porque en realidad a todos nosotros nos están cambiando un poco las reglas de juego cuando uno tenía un ahorro individual y pasa a tener un derecho colectivo. Entonces ahí sí se abre la posibilidad de que el Estado uruguayo enfrente varios miles de juicios de particulares y tenga que responder eventualmente ante lo que entienden que les correspondía y dejó de corresponder. Entonces esto tampoco es un tema a tomarse a la ligera. Hubiera sido bueno que en todo caso, si se decidía ir por este camino, se hubiera dejado libre la posibilidad de que el Estado negociara una salida y no atarlo de manos constitucionalmente. Pero no es el último aspecto, hay más. Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción, a principios de mayo en un esfuerzo de ADM, dijo: están en juego puestos de trabajo y la estabilidad económica del país. Entre 25.000 y 30.000 empleos se caerían en el país si se acaba con las AFAP, que son las que están invirtiendo en escuelas, en carreteras, en obras públicas y otros proyectos nacionales. Parece una frase absolutamente grandilocuente y uno puede decir, esto es catastrofismo. Pero no, cuando vamos a los números, volviendo a esta gráfica, que lo que decía, en qué invierten las AFAP, tenemos el segundo rubro, este 21,5%, que es títulos emitidos por empresas uruguayas. ¿A qué corresponden esos títulos emitidos por empresas uruguayas? Primero, son 5.000 millones de dólares. Es un mundo de plata. Mucha plata. Es prácticamente un 6% del PIB de Uruguay, de la producción de un año. Es decir, todavía estamos muy por encima de lo que Uruguay gasta en educación. ¿Y a qué va esta plata? Bueno, acá tenemos la evolución que ha sido muy rápida en los últimos años. Pero cuando vemos a qué va, es 2.000 millones a infraestructura de transporte, carreteras, bueno, una red de ferrocarril y tenemos servicios vinculados. Infraestructura de servicios públicos, 1.600 millones. Acá tenemos la red de UTE, saneamiento de OCE.
Infraestructura social, 445 millones. Escuelas de tiempo completo a través del esquema de participación público-privada. Financiamiento a la cárcel de Punta de Rieles. Esto todo sale de plata de las AFAP que financian proyectos de privados en asociación con el Estado. Infraestructura para energía renovable, 200 millones de dólares. Es decir, todo esto es una inversión que, como veíamos, está creciendo muy pero muy rápido porque desde hace unos pocos años a las AFAP se les habilitó a empezar a cobrar por este tipo de... a empezar a depositar un porcentaje mayor en este tipo de inversiones que son más rentables y además tiene un valor social mucho mayor. Pero ¿y estos proyectos que son a largo plazo tampoco podrían frenarse de un día para el otro? No, porque la plata ya está y esto iría a un fideicomiso y demás. Lo que preocupa es que no se van a poder empezar nuevos proyectos. Que se corte esta inversión. Esto que viene creciendo y viene creciendo a una tasa muy acelerada. 5.000 millones de dólares es hoy, pero hace 10 años eran 1.000 millones de dólares nada más. Con lo cual, una parte importante de esa inversión viene financiado por esto. Es decir, yo tengo unas ganas bárbaras de comprarme un Tesla. Siento casi una necesidad de tener un Tesla y entiendo que es justo que yo tenga un Tesla. Pero se me está goteando el techo de mi casa. Entonces, acá hay una prioridad que se le está dando a esto, que implica un sacrificio enorme, consciente, y a veces, como vemos en estos otros aspectos que ni siquiera nos imaginábamos, inconscientemente, y que, sin embargo, no hace a la prioridad más grande que tiene el país hoy en día. Y acá cito a Gonzalo Zunino de Simbe, que él dice en un blog dentro de la web del Centro de Investigaciones Económicas, dice: las proyecciones de sostenibilidad son concluyentes. La reforma propuesta introduciría al país en una trayectoria de gastos inabordable a mediano y largo plazo. Si este año se aprueba esta reforma, más tarde o más temprano se realizará otra cuando la sociedad se enfrente al incremento de las necesidades de financiamiento y comprenda cabalmente la magnitud del esfuerzo que debe realizar para cubrirlo. Es decir, estamos metiéndonos en una deuda muy, muy grande, embarcándonos en un gasto tremendo que no tenemos la capacidad, y quizás uno diga, bueno, sí, pero fíjate, capaz que el banco me presta esos 3.000 dólares por mes durante 4 años para comprar ese auto. Pero yo no tengo como pagar 3.000 dólares por mes por ese auto. Quizás lo tendría que pagar en otras cosas antes de eso. Entonces, sí, quizás haya mucha gente caliente con lo que fue la reforma que ejecutó este gobierno. Y si es así, si estás enojado con la reforma, y bueno, podés votar al Frente Amplio que en su plataforma dice: vamos a rever esta reforma, vamos a modificarla en un acuerdo social y bla, bla, bla. Podés ir por ese lado. Capaz que no, capaz estás muy, pero muy de acuerdo con que la reforma de este gobierno se tenía que hacer y se hizo, porque ya de por sí era imposible de abordar en el largo plazo el gasto que suponía el sistema previsional que teníamos. Y ahí tu voto puede ir para el gobierno. O capaz que entendés que no es la prioridad discutir estas cosas y que vas a decidir en las elecciones por otro criterio. Pero acá lo que se nos está pidiendo es transversal a eso y nos está dando, justamente, nos está poniendo en un lugar que de un día para el otro no solo puede generar dificultades financieras, sino también acaparar por completo la agenda del próximo gobierno. Total. Porque esto que vemos acá, total. ¿Qué pasa si perdemos el gran inversor? ¿Qué pasa si no tenemos cómo financiar inversiones? Todo eso va a generarle un problema enorme a quien asuma a partir del 1 de marzo del año que viene. Y todo esto que te están prometiendo hoy en la campaña y que te van a seguir prometiendo en la campaña, en lo que queda, todo eso va a quedar para un lado, porque lo que va a acaparar la agenda política va a ser cómo implementamos esto que, como veíamos al principio, cabe en una presentación en una hoja de PowerPoint y que tiene un potencial dañino pocas veces visto como una propuesta seria del sistema político y social. Yo hablé con gente del Partido Comunista, ¿por qué se metieron en esto? Ellos me explicaban que inicialmente algunos gremios propusieron esto y que el Partido Comunista tenía planteado ir por el lado del diálogo, ¿sí?
que cuando plantearon eso, estaban a punto de presentarlo en la mesa política del Frente Amplio, y el Movimiento de Participación Popular se pronuncia diciendo que ninguna medida sobre el diálogo social y sobre ese asunto iba a ser considerada. Entonces el Partido Comunista dice, el MPP nos dejó sin argumentos para llevar al Frente Amplio porque ya decían que no lo iban a votar, entonces nos bloquearon la propuesta del diálogo social y no teníamos que entregarle a los gremios. Entonces fuimos por este lado. Bien, si un problema interno del Frente Amplio se traslada a este problema general, y el primero que lo rechaza es el gobierno, yo no he visto de parte del gobierno una campaña sostenida y firme sobre este asunto, posiblemente porque los dineros y los intereses estén puestos en las candidaturas personales. Es historia, primero el sector, después el partido y por último la patria. Tampoco el Frente Amplio y los sectores que se oponen han tenido un pronunciamiento, ya no firme, ni siquiera dubitativo. Yo lo comparaba con el no positivo de Cobos. ¿Te acordás? No dicen que no, dicen que ni, ¿no? Y también lo comparaba con la pandemia. Este gobierno, cuando se le señalan qué cosas no pudo hacer, el argumento es tuvimos una pandemia que tuvimos que, ¿no? Yo me imagino que esta va a ser, si esto sale, va a ser como una especie de pandemia. A los 2 años le vamos a estar reclamando al gobierno y el gobierno de turno va a decir, bueno, nos tiraron con este fardo y tuvimos 2 años para administrar esto. Vos has mostrado acá placas que no muestran que necesariamente los jubilados sean ricos, pero son 33 veces más ricos que los menores de 14 años. La izquierda le cuestionó al gobierno algunas medidas fiscales que beneficiaban a los sectores no necesariamente menos pudientes. Esta es una medida que apunta a no beneficiar a los sectores menos pudientes. No estoy diciendo con esto que los jubilados sean ricos. Estoy diciendo que hay sectores que están peores que los jubilados. No hay medida más regresiva que esta para trasladar recursos sociales de los sectores de la educación, de los sectores de la infancia, hacia los sectores más añosos. Esto es difícil de plantear porque parece una guerra generacional, pero es responsabilidad del sistema político darse cuenta de quiénes son los más débiles entre los débiles. Se enojan cuando yo les digo que ni el PIT-CNT ni el Frente Amplio impulsaron movimientos sociales y nacionales tan grandes y profundos por la infancia como este. No, que nosotros salimos a construir viviendas para... Todo bien, háblame de una marcha por los niños, háblame de un movimiento que inmeta en la Constitución que la infancia no va a tener X% del PBI. Nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque no votan, entre otras cosas. Me parece de una irresponsabilidad mayúscula y la verdad que es un tema bastante complejo para entender y bastante simple para convencer a la ciudadanía de que lo vote. Luego, no lloremos sobre la leche derramada. Se les avisó. Vos les avisaste. Gracias, Fede. Por favor, nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Este programa fue una presentación de